Ahora sí. Again, paragraph number 1. Párrafo 1. Conventional ways of getting oil and gas out of the ground basically involve drilling a well vertically down to a gas or oil reservoir through the layers of rock above it. The oil or gas then flows up the well under its own pressure. De ese párrafo 1, nosotros podemos tomar la idea principal en la primera línea. Recuerden que la idea principal de cada párrafo, sea en inglés, en español, en alemán, en el idioma que sea, siempre va a estar en la primera o segunda línea. Rara vez, aunque se da, podría uno decir que la idea principal de un párrafo está en la mitad o al final del párrafo. Casi siempre va a estar al comienzo, que ya lo habíamos comentado en clase. Entonces, aquí ya tenemos, desde el mismo título, la idea principal del párrafo. The text is going to be about fracking. En este caso, el párrafo nos dice conventional ways of getting oil and gas. Listo. Ya nos dice las formas convencionales o tradicionales de sacar gas y petróleo de la tierra o debajo de la superficie. Incluye una perforación vertical. Ok, hello, Mr. Grisales. Ok, párrafo 2, paragraph number 2. Recuerden que este texto tiene 17 párrafos, o sea que vamos a llenarnos de paciencia, porque la idea es retomar esto que ya vimos. Fracking is a way of extracting gas or oil which is trapped inside rocks, such as shale. Because it is trapped like this, it won't flow freely on its own. So, a well has to be drilled into the shale layer, often 1,000 to 4,000 meters below ground. The well can then continue horizontally for up to 2 kilometers to access more of the shale. To get the gas or oil out, the rock has to be fractured. This is known as hydraulic fracturing or fracking for short. A mixture of water, sand, and chemicals is pumped down the well at very high pressure. This fractures the rock and, when the pressure is released, the gas or oil flows back up the well. Ok. Entonces, en ese párrafo 2 tenemos la idea principal en la primera línea. Dice, fracking is a way of extracting gas or oil. Listo, ya. Nos dice, el fracking es una forma de extraer gas o petróleo que está atrapado en las rocas, which is trapped inside rocks. Lo que hace el resto del párrafo es simplemente dar una descripción de qué proceso se da para ese proceso de extracción. Esas ideas deben tenerlas muy presentes para contestar las preguntas de comprensión de lectura y para la tarea, que ya la vamos a ver. Ok. Yes. Fracking brings huge risks for the local environment. Ese es el subtítulo que viene para la siguiente parte del texto. A draft government report states that shale gas development may transform a previously pristine and quiet natural region, bringing increased industrialization. Ya, ese párrafo es corto y nos dice es que hay un reporte del gobierno. Seguimos en el párrafo 4. Fracking risks contaminating our water supply.
Este es otro subtítulo y aquí ya tenemos vocabulario que conocemos. Ya sabemos qué es el fracking. Tenemos el cognado verdadero contaminating, que es contaminar, y sabemos la palabra water, que es agua. Entonces, sin necesidad de diccionario o de traductor o del profesor al lado, usted ya entiende que el fracking contamina el agua. Muy seguramente esa va a ser la idea del párrafo siguiente. Vamos a ver. This is important because in England, groundwater is used to supply a third of our drinking water. Lord Smith, when chair of the Environment Agency, said, groundwater contamination is the biggest environmental risk in this activity. According to the British Geological Survey, groundwater may be potentially contaminated by extraction of shale gas, both from the constituents of shale gas itself, from the formulation and deep injection of water, containing a cocktail of additives used for hydraulic fracturing, and from flowback water, which may have a high content of saline formation water. There is evidence of problems in the United States. Ok. Entonces, la idea de ese párrafo 4 es simplemente contarnos lo que sucede en Inglaterra. Ahí dice England. Y dice que en Inglaterra la tercera parte del agua que se consume proviene precisamente de las supplies que hay en la superficie, de las reservas, que es la palabra supply. So, vamos al párrafo 5. Fracking brings big health risks. Lo mismo. Ya este título nos da una idea. Dice fracking. Ustedes ya deberían recordar el verbo bring, que es traer. Luego nos dice la palabra big, que es grande. Y luego tenemos health risk, que también se vio antes de abordar el texto, por allá en febrero. Es decir, el fracking trae grandes riesgos a la salud. Vamos a ver el párrafo 5 que nos dice. Yes, there is a student asking. Las preguntas entonces las vamos a hacer, por favor, cuando termine de leer el texto, ¿ok? So, following a 2-year study, fracking has been banned in New York State because of significant public health risks. A draft UK government report warns that there is a risk that even if contaminated surface water does not directly impact drinking water supplies, it can affect human health indirectly through consumption of contaminated wildlife, livestock, or agricultural products. The fracking industry and the government tried to convince us that stronger regulation in the UK would avoid such problems. But the government is weakening regulation of fracking rather than strengthening it. Because of the risk of fracking, even strong regulation wouldn't solve the problem. The United Nations Environment Programme has concluded fracking may result in unavoidable environmental impacts even if the gas is extracted properly. En este párrafo 5, en la primera línea, nos indica la idea principal de este párrafo y se basa en un estudio. Dice, following a 2-year study. Siguiendo un estudio que duró 2 años, ellos dicen que en Nueva York, New York, se prohibió esta práctica. Ahí tenemos el verbo banned,
Fracking has been banned. Ese es el verbo prohibir. Y lo que hace más adelante es contar la experiencia del UK en la segunda línea, donde ustedes ven la U y la K en mayúscula. Significa un nombre propio, en este caso United Kingdom, las iniciales del Reino Unido. En inglés, United Kingdom. Paragraphs number 6 and 7. Lo mismo, fracking won't lead to a jobs boom. Tenemos otro subtítulo que nos dice que el fracking, tenemos ahí una negación, cuando usted vea la N, ese apóstrofo y la T, quiere decir una negación. Luego, lead to a jobs boom. El fracking no va a generar ese boom de empleos, dice ahí. Entonces, vamos a ver el párrafo 6. We are bombarded with claims that fracking will bring us a jobs boom, which, at a time of austerity and unemployment, seems tempting. But these claims are based on optimistic assumptions about how much gas will be produced. In the United States, the industry has overclaimed how many jobs it will create. In one major shale gas area, there were 7 times fewer jobs created than promised by an industry-funded study. Este texto, este párrafo 6 nos muestra lo que dice el subtítulo. Tenemos un cognado verdadero en la primera línea que dice we are bombarded. Somos bombardeados con afirmaciones de que el fracking le traerá empleo a todo el mundo. Vamos al párrafo 7. Also, jobs figures cited often only look at the short term. Fracking company Cuadrilla claims that shale gas production in Lancashire would create 1,700 jobs. But this is only for 1 year and falls to under 200 within 3 years. But local communities would face risks to the local environment and their health for many years. And despite the several years of disruption from Cuadrilla's proposed exploration at Rosecrane and Preston New Road, the sites would only create 11 net jobs each. El párrafo 7 lo que hace es mostrarnos, fortalecer, continuar la idea del párrafo 6. Dice que algunos empleos se dieron, pero no era el boom de empleos que se esperaba. Y de hecho dice que de un número específico de empleos que se dio, 2 años después no quedaba ni la tercera parte de eso. Paragraphs number 8 and 9. Renewable energy and energy efficiency would create over 6 times as many jobs as gas for the same amount of power generated or saved, and around 3 times as many jobs for the same investment. And fracking could harm other areas of existing employment like agriculture and tourism. The government's own draft report, previously heavily redacted, said rural community businesses that rely on clean air, land, water, and/or a tranquil environment may suffer losses from this change, such as agriculture, tourism, organic farming, hunting, fishing, and outdoor recreation. Este párrafo 8 nos dice en la primera línea, las energías renovables y eficientes crearían 6 veces más empleos que el fracking. Paragraph number 9. Fracking doesn't help tackle climate change. Este es otro subtítulo interesante sobre el fracking.
Ya les había dicho yo que cuando veamos la N, la apóstrofo y la T, es la negación. Independiente si está en futuro, en presente o en pasado. Aquí tenemos el auxiliar das, que nos indica que es presente simple, y tenemos el verbo help, que es ayudar. Para los que de pronto han jugado fútbol en los videojuegos, como lo hago yo, el verbo tackle, que está después del verbo help, traduce bloquear. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? El fracking no ayuda a bloquear el cambio climático. Claro, no traduciríamos literalmente bloquear, sino detener. El párrafo 9. Globally, we know that we can only burn a quarter of the known dirty fossil fuels that we already have in reserves if we want to avoid catastrophic climate change. United Kingdom shale gas would just add to this heap of fossil fuels that we already can't afford to use. As Anthony Hilton, city editor of the Evening Standard says, we have already discovered more fossil fuels in the world that can possibly be burned without risking cataclysmic global warming. Do we really need to go looking for more? El párrafo 9 nos da la idea principal en la primera línea. Y dice, a nivel global, es decir, en el planeta, solo podemos quemar una cuarta parte de los gases que tenemos hoy día, que por ejemplo los conocemos, el gas vehicular, la gasolina que le echa el carro a la moto y también el gas que le llega a la casa. El carbón es una forma que ya casi no se usa. Y cierra con esta pregunta, ¿Do we really need to go looking for more? ¿Necesitamos más? Todas estas formas contaminan el planeta, la gasolina, el gas, el carbón. Paragraphs 10 and 11 and 12. On the argument that the United Kingdom needs shale gas, on the argument that the UK needs shale gas to move away from coal just doesn't stand up. By the time UK shale gas would come on stream in any appreciable quantities, coal should have already stopped being used for power generation. Fracking is not a bridge to low carbon technology. In fact, it just increases our reliance on dirty fossil fuels, particularly if the government builds many more gas-fired power stations as its election manifesto promised. En este párrafo 10 nos dice que el fracking es prácticamente lo mismo que usar el carbón. Es decir, no son energías renovables. Cuando el carbón se acabe, el ser humano no puede crear carbón. Lo mismo que el agua. Si el agua se acaba, el ser humano no ha desarrollado ni tecnología ni el conocimiento científico para decir voy a vender agua porque sé cómo crearlo. Sabemos la fórmula, pero no podemos crear los componentes para esa fórmula. Fracking isn't the best way to improve energy security. Este subtítulo nos dice, volvemos a ver la negación, isn't the best way to improve energy security. Ahí tenemos varios combinados verdaderos. Dice, el fracking no es la mejor forma para mejorar la seguridad energética. ¿Y qué es la seguridad energética? Pues asegurarle a usted que a su casa le llegue el servicio de energía eléctrica. Colombia le compra energía a Venezuela, por si ustedes no lo sabían. Colombia tiene energía,
pero no tienen la capacidad para ofrecérsela a todo el país. Yes. Entonces, la idea es... okay. Párrafo 11. With the governments and energy forecasts and a realistic scenario for success in exploiting shale gas, if it gets going, the United Kingdom's dependence on foreign gas imports in 2030 would be roughly the same as today. This means fracking would not help us to become more energy secure than we are now. Lo que nos dice este párrafo es que usando el fracking seguimos como estamos hoy día, con la misma dependencia de esas viejas formas de energía. Párrafo 12. What would help much more in moving towards energy security would be reducing gas demand through energy efficiency and using renewable energy instead. This would reduce the United Kingdom dependence on foreign gas by up to 30% by 2030, even as North Sea gas production declines. Ok, Giancarlo, behave. Vamos, Giancarlo. Ya van varios rayones. Estamos en octavo. Ok, entonces, este párrafo 12 lo que hace es introducirnos una palabra clave, que es Energy Efficiency. Nos habla de las energías renovables, porque ni el gas, ni el petróleo, ni el carbón son renovables, como ya lo dije anteriormente. Fracking is unlikely to cut energy bills. Bueno, the Prime Minister's claims that fracking would cut energy bills were dismissed as baseless economics by world-renowned economist Lord Stern. And even the former chairman of leading fracking firm, Cuadrilla, Lord Brown, said that United Kingdom shale gas wouldn't have a material impact on gas prices. Ok, Giancarlo. Sí, lo mismo para Estupiñán. Muy bien. Entonces, este párrafo 13 nos dice simplemente que el fracking no va a economizar costos. Si cree uno que los recibos de gas y de energía se le van a mermar en la casa por usar el fracking, no es cierto. Párrafo 14. Alternatives to fracking. Ahí tenemos un cognado verdadero. Alternativas para el fracking. Cuando usted le dicen alternativas, le están diciendo, escoja. Keeping shale gas in the ground and focusing on energy efficiency, reducing demand for gas, and developing renewable energy would be better for tackling climate change. Mean the United Kingdom importing less gas in the future. Help households cut energy bills, create more jobs, and reduce health risks. Párrafo 15. Renewable energy is the fastest growing energy source around the world. Many predict that it will be bigger than all the others in just a few decades. Entonces, el párrafo 14 y 15 ya nos muestran las ventajas de la energía renovable. Entre ellas, evitar el cambio climático.
Bueno, ya terminamos. Paragraph 16, 17. Okay, yes, sigo arriba. Offshore wind and solar now provide around a fifth of our electricity and should give us 30% of it by 2020. Párrafo 16. Using just 1/3 of the United Kingdom's wind, have and tidal resource could. La primera. Aquí ya nos va a decir, aquí hay una palabra clave en la línea 16, en el párrafo 16, en la primera línea. Dice wind. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda, pero ese fue vocabulario que se vio antes del texto. La palabra wind significa viento. ¿Ok? Ok. Bueno, Giancarlo se le desconectó el audio, pero debe ser un problema en tu equipo. Entonces vamos a ver por qué el viento. Aunque yo creo que ustedes ya han notado o han visto este tipo de tecnología, pero vamos a verla. Dice, unlock the electricity equivalent of 1 billion barrels of oil a year, matching North Sea oil and gas production. Achieve carbon dioxide reductions of 1.1 billion tons in the UK between 2010 and 2050. A major contribution towards 2050 climate targets. Create 145,000 new United K jobs. Entonces nos dice que la ventaja de utilizar la energía eólica, es decir, la energía que mueve el mismo aire, el mismo viento, produce esta cantidad de empleos y reduce la contaminación. Vamos al párrafo de cierre, 17. Another good thing about renewables is that there is a lot that people can do locally by placing solar panels or wind turbines on homes, schools, hospitals, or other businesses. Shortly after the people of Balcom rejected fracking in 2014, they set up their own community energy project, showing that renewable solutions benefit people as well as the planet. A similar project has sprung up at proposed fracking site Barton Moss and many other communities that have come together to stop fracking are busy plotting a better renewable future for the areas. El párrafo 17, en las primeras líneas, nos dice que está también la opción de los paneles solares y las turbinas de viento en casas, colegios, hospitales y otros tipos de negocios. So that is technology that we could take advantage of. Si alguno o alguna quisiera leer más al respecto, ahí están esos sitios web que son directamente del Reino Unido, donde usted puede consultar muchos más artículos interesantes al respecto. Ok. Vamos a ver este match the definitions to the concepts. En este ejercicio que teníamos en la guía, hay muchos en la guía, yo escogí solo algunos. ¿Quién me podría decir? Tenemos en la columna izquierda de ustedes la palabra fracking, gas, contamination, extraction. Todas son cognados verdaderos, es decir, no necesitamos diccionario. La única que no es cognado verdadero es fracking, pero ya sabemos que significa fractura hidráulica. Y es simplemente la abreviación fracking. Y en la mano derecha tenemos las definiciones. ¿Cuál sería la definición de fracking de esas cuatro? ¿Quién se anima y me dice? ¿Nobody? Nadie.
Nobody? Oh my goodness. Venimos fríos. Ok, let me see this. ¿Cuál era la pregunta? En este ejercicio, yo lo que estoy haciendo es retomar lo que ustedes hicieron de tarea. En este ejercicio que aparece en la guía, tenían que hacer el match. Eso creo que incluso lo hicimos en clase. ¿Cuál es la definición de esas que aparecen allí para el fracking? Es decir, ¿cuál de esas define el fracking, por ejemplo? ¿Cuál es la verdadera? No, en lo que estamos viendo en la pantalla, tenemos unas palabras en una columna, fracking, gas, contamination, extraction, y en la siguiente columna, al frente de cada una de ellas, aparece una definición. Tenemos que hacer un match, tenemos que unir la definición y la palabra. Ahí es, Giancarlo. Ok, ¿cuál sería la primera, Giancarlo? Go ahead, no problem. Entonces, dice Giancarlo, vamos a ver. Fracking, the process of forcing liquid at high pressure into rocks, deep holes in the ground, etc., in order to force open existing cracks and take out oil or gas. Bien. Entonces, la definición de la palabra fracking es la que aparece ahí al frente. ¿Cuál sería la siguiente? Gas. Nobody? Ok. La definición de gas también está al frente. It is found under the ground or the sea and is used as a fuel. Se encuentra debajo de la tierra, en el mar y es usado como un combustible. Luego tenemos contamination, rendering something harmful or unusable by the addition of radioactive material. La contaminación simplemente es algo que ya no se usa más y se deja como un material radioactivo. En el caso del fracking. Extraction, the process of removing or obtaining something from something else. El proceso de remover u obtener algo desde alguna parte. Ok, esas eran las definiciones. Luego teníamos, vamos a esta parte del post. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre el texto? No. Ok. Ok, good. Ahora tenemos el post. Ya les voy a decir qué es este post. ¿Qué tenemos que hacer? En las guías de inglés, en la última página, dice make a flyer about advantages and disadvantages of fracking. Aquí yo lo que hago es ponerles unos ejemplos de lo que es un flyer. Un flyer, ¿alguno sabe qué es un flyer? ¿Una ficha? Well, yes. A flyer es un volante, como los que le llegan a uno a la casa. Entonces, ustedes van a hacer un volante en donde van a hablar sobre qué. ¿Qué es advantage and disadvantage? ¿Qué se les ocurre que es? Ventajas y desventajas. Ok, good. Van a hacer un volante sobre las ventajas y las desventajas del fracking. La información la pueden obtener del texto que acabamos de leer, la pueden obtener de los videos que vimos en clase y que en los enlaces están allí también, o si usted quiere buscar en otro sitio, lo puede hacer. Ese flyer lo van a hacer
en un sitio web que se llama Canva. Pero si usted quiere utilizar otro, pues no hay problema. El chiste es que el producto, es decir, las ventajas y desventajas del fracking, usted me va a enviar, lo va a hacer y me va a enviar el enlace antes del 13 de mayo. 13 de mayo cae miércoles. Si usted lo hace antes, mejor. Pero a más tardar, el miércoles 13 de mayo. Me manda el enlace al correo o si quiere lo publica ahí en el Google Classroom, donde se pueda ver claramente pues su nombre. No me vaya a mandar eso sin nombre porque después queda muy difícil. ¿Ok? ¿Alguna pregunta está ahí? Profe, Yes. ¿en Yes. dónde es que podemos hacer ese trabajo? En el Google Classroom yo les voy a poner, recuerden que esta clase queda grabada. Es decir, que si algún estudiante quisiera verla de nuevo, pues simplemente va al Google Classroom y ahí la publico. Ahí en el Google Classroom les voy a poner un par de sitios web donde usted puede hacer el flyer. Son sugerencias, como le digo, si usted quiere hacer su flyer en PowerPoint, es decir, como se sienta más cómodo. Si no tiene acceso a Internet, pues simplemente lo hace a mano y me manda una foto o algo, pero digamos que la idea es aprovechar las tecnologías, ¿ok? Las nuevas tecnologías. Ok, profe, gracias. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? Okay. So, thank you very much, students, for attending this online lesson. La próxima clase yo les dejaré un tutorial, es decir, un video grabado en el Google Classroom y obviamente les comunicaré a través de la directora de grupo también. Y volveríamos a tener una clase virtual muy seguramente en 2 semanas. So, thank you very much for attending this online lesson and goodbye. Bye. Bye. Goodbye. Bye. Ay, que no. Ay, la gente más, uy, no. Goodbye.